¿Soy yo? ¿O la mayoría de las novelas de fantasía bestseller actuales con protagonistas mujeres, escritas por mujeres, son cuentos de hadas anabolizados con la épica del viaje del héroe? Hola, soy José y este es el canal de Roseary y la saga Penland. Yo soy una parte de Roseary y hoy vengo a hablarte de algo que me pareció notar al revisar la lista de los libros más vendidos de fantasía durante 2025. Libros de fantasía urbana, dark fantasy o romantasy. Lo que me llamó la atención al leer las sinopsis es que parece haber una coincidencia fundamental en muchas de ellas. Y es que siguen el esquema normativo de lo que en narratología se conoce como el viaje del héroe, pero con ese componente de los cuentos de hadas por el que la heroína ha sido desposeída de su verdadera herencia, como en La Cenicienta, o hay un deseable príncipe de por medio que resulta ser el premio. Pero antes de entrar a analizarlo en detalle, vamos a ver qué es esto del viaje del héroe. Seguro que te ha pasado más de una vez. Estás leyendo o viendo una serie y te llega la sensación de que la forma de esa historia te suena, como que ya sabes lo que va a pasar, así un poco en rasgos generales. Eso es normal, ya que se trata de un modelo de oso muy extendido en la ficción, sobre todo en la que maneja cierto grado de épica, y ese modelo se llama monomito. Pero ¿de dónde sale esto del monomito? En 1949, el mitólogo Joseph Campbell escribió un libro que se tituló El héroe de las mil caras. Lo que Campbell hizo en esa investigación fue revisar diferentes mitos de Oriente y Occidente y también algunos cuentos folclóricos y determinó que la gran mayoría reflejaba una estructura cíclica que definió en unos 18 pasos. Y sí decidió denominarla monomito. Básicamente, la premisa es que casi en cualquier lugar del mundo pervive una forma narrativa que se repite. Como se ve en el esquema, hay tres fases fundamentales en el viaje heroico. La partida, cuando el protagonista recibe el llamado a la aventura, a dejar su aldea. La iniciación, cuando resuelve pruebas que lo hacen enfrentarse a su figura paterna o de autoridad. Y finalmente el retorno, cuando un poco a regañadientes vuelve a su casa transformado por la sabiduría o el poder adquirido. Y me dirás, todo esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con mi novela favorita, que para empezar la escribieron en este siglo? Ahora lo vas a ver. Lo que Campbell hizo fue una síntesis que se centró en un arquetipo, el arquetipo del héroe. Pero ¿qué pasaba con los personajes mujer de esos mitos? Para Campbell, el rol fundamental de las mujeres era convertirse en consorte de un ser inmortal, la novia del dios. La folclorista y profesora de Harvard, Maria Tatar, decidió contestar a Campbell con su propia investigación, a la que tituló La heroína de las 1001 caras. Y no por hacerle la competencia, sino porque ese número pretende reflejar el infinito de las posibilidades para las heroínas. Lo primero que hizo fue responder a la siguiente idea de Campbell, que en la mitología las mujeres ya poseen el conocimiento del mundo y por eso no tienen que salir del hogar para ir a buscarlo, porque además son la meta en la búsqueda real del héroe. Maria Tatar dice: las heroínas comparten el espíritu de cruzada y el objetivo de sus misiones, a menudo más conyugales que marciales, palidece en comparación con la brillante gloria concedida a los héroes. Aún así, la rebelde y su causa suelen estar ahí, a plena vista, aunque no siempre donde se ha situado tradicionalmente la acción heroica. Es decir, en los viejos mitos, la mujer tiene un rol pasivo, pero solo porque el poder de la narración y de dar voz ha estado en posesión de la perspectiva masculina, que sitúa el kit de la acción en los actos violentos y de astucia, mientras que deja de lado los aspectos de la inteligencia y la resiliencia que despliegan solapadamente las mujeres en los relatos. Ante esto, Tatar dice sobre Campbell: mientras escribía El héroe de las 1000 caras, quiso incluir información sobre mujeres heroínas, pero descubrió que tenía que acudir a los cuentos de hadas para encontrarlas. Estos eran narrados por las mujeres a sus hijos y encierran una visión diferente. En los cuentos de hadas no tenemos solo la perspectiva de las mujeres, sino también su voz. El reduccionismo al que se ha sometido el concepto de cuentos de hadas al enviarlo al terreno de lo infantil o lo iletrado, al edulcorarlo, según lo que atañe un poco al romanticismo, ha desactivado gran parte de su poder, en cierta manera subversivo, que consistía en mostrar esa inteligencia y ese espíritu de denuncia del personaje mujer. Y esta es precisamente la condición para revisar los mitos y los arquetipos desde una perspectiva que nos incluya a las mujeres, como nos contamos a nosotras mismas.
En este sentido, Tatar toma ejemplos de la narrativa de los siglos XX y XXI que hacen contranarraciones de los mitos, pero desde el punto de vista de los personajes mujer. Y también detecta un arquetipo diferenciado, el de la embaucadora, la que consigue subvertir el orden impuesto desde la astucia que habitualmente estaba adjudicada a los héroes, como Odiseo. Cuando falta un modelo propio como el que creó Campbell, lo primero que se hace es adaptar el modelo existente, trasladarlo a la nueva esfera de experiencia y aplicarlo, al menos hasta tener repertorio suficiente para considerar que hay un nuevo modelo. Y lo existente, el repertorio de obras al que hemos accedido y han accedido muchas autoras, es decir, el cajón donde hemos ido a revolver, son básicamente las historias de fantasía épica protagonizadas por personajes hombres. Dice sobre esto María Tatar. En muchos aspectos estamos en una fase de exploración, ya que nadie ha escrito todavía un manual del estilo del El héroe de las mil caras para el viaje y la búsqueda de la heroína, ni ha considerado cómo encaja la embaucadora en la lógica cultural de los nuevos medios. Y agrega, ¿acaso nuestras nuevas heroínas no son más que una copia exacta del héroe de Campbell, que libra batallas en lugares oscuros y sale de ellas cubierto de sangre pero victorioso? Estamos instaurando un nuevo modelo que imita al antiguo en vez de crear un arquetipo que esté en sintonía con los valores que abrazamos hoy en día, la empatía, el cuidado y la conexión. En algún momento podremos tener la suficiente cantidad de repertorio de obras con personajes protagonistas mujeres que nos permitan sistematizar un modelo propio que no dependa ni del cuento de hadas ni del monomito, y que, como parece indicar Tatar, no sea la simple traslación de cambiar un nombre de chico por un nombre de chica. Algo así es lo que parece que se propuso hacer Maureen Murdock con su ensayo Ser mujer, un acto heroico. En su ensayo de autoayuda propuso una serie de 10 pasos que van en el sentido inverso a las agujas del reloj y que incluso se han usado en guiones cinematográficos. Este esquema muestra que mientras que el héroe tiene una lucha con su figura de autoridad, la heroína tiene una reconciliación con lo femenino encarnado en la madre. Lo que me descuadra un poco de su propuesta es que es reactiva, es decir, la protagonista asume un rol masculino al buscar la aventura o las glorias, y como eso no la llena, el valor de su viaje está en reconciliarse con lo femenino, de lo que ha renegado. Tiene que regresar al hogar del que parece ser un Murdock que nunca tendría que haber salido, porque la verdad ya estaba dentro de ella. Cualquier parecido con una peli navideña es pura casualidad. Volviendo a la pregunta del principio, para terminar de comprobar si había algo de verdad en mi intuición, me propuse hacer un pequeño experimento. Recogí las 10 sagas de novelas protagonizadas por mujeres de mayor distribución mundial desde el año 2000 hasta ahora. Sagas de fantasía. Luego comparé cada una de ellas con las etapas del monomito, adjudicándoles un porcentaje de acuerdo a qué tanto se ceñían al esquema de Campbell. La primera conclusión es que en la mayoría de los casos la divergencia con el monomito está en que la protagonista prefiere no volver a casa, y eso concuerda más con los finales de los cuentos de hadas, en los que las heroínas inician una nueva vida, a menudo junto a su príncipe, pero normalmente salen victoriosas. Lo que era el final deseable para las versiones dulcificadas. La segunda conclusión es que las sagas que más se acercan al cuento de hadas clásico son las que tienen un retelling explícito o donde el ascenso social es clave para la trama. La fórmula del éxito en estos bestsellers parece ser tener un alto porcentaje tanto de aventura épica como de cuento de hadas, es decir, épica, romance, estatus. Y este es el terreno del romantasy. Las honrosas excepciones a esta dominación serían, en el polo de la épica, Trono de cristal y Alas de sangre. Sin embargo, en este experimento hay una desviación fundamental a tener en cuenta. Para su análisis, Campbell se basó en una cultura compartida por comunidades, en valores y creencias contingentes que se afianzan como verdades intemporales, como dice María Tatar. En mi caso, estoy usando obras actuales con autoras reconocibles que escriben para un público en un formato de libro, siguiendo fórmulas comerciales. Y aquí la forma precede al contenido. La pregunta con la que voy a cerrar es la siguiente y espero tu comentario aquí abajo. ¿Necesitamos monomitos diferentes para cada uno o podemos reescribir el monomito para que nos sirva a todas las identidades? O simplemente no nos hace falta el monomito. Si has llegado hasta aquí, te mereces mi aplauso. Deja tu comentario y dale un like si te ha gustado el contenido y dale a la campanita para no perderte nada de lo que venga. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.